Todo lo mejor de nuestra nación es para ti. Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso, porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote. Créele a Dios, créele a su palabra, crea lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado. Todo lo mejor es para ti. Todo lo mejor en esta nación es para ti. Aleluya, diga, es para mí. La iglesia está acelerando en lo sobrenatural. Te invitamos a ser protagonista. Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube los días lunes a las 21 horas. Bien, saludos a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos que están ahí conectados en esta hora. Un día hermoso, contentos en el Señor por lo que Dios está haciendo a través de la lluvia. Así que contentos porque Dios ha escuchado el clamor, el ruego de su iglesia, de su pueblo, de cada uno de nosotros, rogándole para que esta región de Coquimbo cayera la lluvia. Así que contento en el Señor, contento porque Dios está obrando sobrenaturalmente. Vamos a orar para dar comienzo también a este tiempo hermoso. Gracias por estar ahí conectados. Gracias por estar en esta hora reunidos juntos con nosotros, junto con mi esposa. Vamos a tener una palabra de bendición para su vida. Así que vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Señor, bendice cada hogar, cada familia. Bendice en esta hora, Señor, las conexiones. Permítenos, Señor, anunciar el Evangelio y predicar tu palabra. Esa es la orden que tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice en esta hora tu palabra. Enséñanos, dirígenos, guíanos, libértanos, Señor. Sánanos a través del poder de tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender cada vez más la bendita palabra, Señor. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en esta hora a través del poder de tu palabra. Amén y amén. Saludos. Amén. Yo también les saludo. Qué rico es podernos reencontrar aquí. Veo todos sus rostros. No, sí, los tenemos a través de una pantalla, así que los estamos mirando a todos. Sabemos ahí quién está, quién no está. El Señor le bendiga grandemente y que esta palabra vaya a edificar su vida como todas las veces que hemos estado ahí entregando mensajes de parte del Señor. Así que un abrazote de forma virtual como lo hacíamos en el tiempo de la pandemia. Así que volvemos nuevamente de esta manera. Dios te bendiga. En esta noche Dios te bendiga grandemente. Así es. Vamos a la palabra. Busquemos la palabra, busquemos la Biblia, busquemos las Escrituras. Vamos al libro de Hebreos. Queremos hablar un poco lo que es la fe, cuán necesario es entender y comprender, hermanos, hermanas amadas en el Señor, lo que es la fe, cómo funciona la fe, para qué es la fe, los resultados de la fe. Necesitamos entenderlo. Claramente en nuestra mente hemos venido hablando de entender, ¿cierto? De comprender, de poder estar limpio en nuestra mente, en nuestro corazón, claros en lo que debemos practicar cada día. Debemos estar practicando la palabra y yo quiero leerles el libro de Hebreos. Busque ahí el libro de Hebreos. Dice así en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Entonces vamos a estar leyendo después, dentro del transcurso de la predicación, vamos a estar leyendo también los otros textos que vienen. Y lo primero que yo quiero hablarles es la introducción en esta hora. Introducción a la palabra, ¿cierto? La fe, nos dice la Escritura que es la certeza
y la convicción. Eso es lo bíblico. Y muchas veces nosotros tergiversamos ese orden, que es el orden bíblico, lo llevamos a veces a las emociones, más convicción, o emoción más certeza, y lo bíblico es certeza y convicción. Eso es, por eso que queremos dejar claro este punto, hermanos, hermanas amadas en el Señor, que podamos comprenderlo, entenderlo. Vamos a ir desglosando paso a paso, viendo ejemplos también, para que usted y yo podamos tener esa certeza y esa convicción clara. Lo primero, vamos a ver que la certeza, ¿cierto? Vamos a buscar lo que significa la certeza. Así que les voy a leer lo que significa la palabra certeza. Dice, certeza es el conocimiento seguro, claro, evidente de que algo es verdadero, sin dejar lugar a dudas. Eso significa la palabra certeza. Se trata de un estado mental, escúchelo bien, de un estado mental o psicológico de firme convicción. Eso es la palabra certeza. Recuerde que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo esa firme convicción, ese firme conocimiento. Estoy seguro de lo que Dios va a hacer. Tengo certeza, estoy seguro de lo que estoy esperando en el Señor. Yo sé que usted tiene sueños, proyectos, anhelos y tiene muchas cosas que está esperando en el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros las tenemos, ¿cierto? Todos tenemos esos sueños, esos proyectos en nuestro corazón. Como iglesia tenemos el anhelo, ¿cierto? Y la certeza de que Dios va a hacer algo en esto. Va a hacer algo en el templo, en la compra del templo. Algo Dios va a hacer. Tenemos esa certeza de lo que estamos esperando. Y eso te trae paz. Y eso te trae tremendos beneficios. Entonces también quiero darle la palabra convicción. Vamos a ir a la palabra convicción, lo que significa la palabra convicción. Dice, es una creencia firme. La convicción es una creencia firme y profunda sobre la verdad de una idea, valor o sentimiento. Eso es la palabra convicción. Es una creencia firme y profunda sobre la verdad de una idea, valor o sentimiento. Eso es convicción, una creencia firme, ¿cierto? Una creencia firme sobre la verdad de una idea, valor o sentimiento. Actuar con convicción significa que tus decisiones y acciones están totalmente alineadas con tus valores más profundos. Eso significa cuando tú y yo actuamos con convicción. Es mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando se presentan dificultades o riesgos. Eso es la palabra convicción. Es mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando se presentan dificultades o riesgos, iglesia. Ahí estamos viendo lo que significa la palabra convicción. Y yo les decía al principio que combinar, por ejemplo, motivación versus convicción, dice que la motivación puede ser un impulso temporal basado en emociones, mientras que la convicción es una fuerza duradera y profunda que sostiene a una persona en el largo plazo. Porque la Biblia dice que la fe, la convicción, una convicción de lo que no se ve. O sea, ahí es donde tenemos que introducir la convicción, porque es algo que no vemos, pero tenemos una profunda convicción, una profunda en nosotros mismos, que sostiene a una persona en el largo plazo. Y eso es lo que nos mantiene firme en la fe a largo plazo. Con mi esposa llevamos 23 años en el Evangelio, ¿cierto? 23 años en el Evangelio, conociendo al Señor, sirviendo al Señor. Pero una cosa es estar en el Evangelio conociéndolo y otra cosa es servirlo, estar todos los días buscando su rostro, todos los días teniendo esa certeza de que Él está, esa convicción en nosotros mismos, que Él es real. Así es. Tremendo. Cierto. También tenemos la opinión versus convicción. Una opinión, dice, puede cambiar fácilmente ante un argumento casual, pero una convicción está arraigada en la conciencia y es mucho más difícil de modificar. Por eso que certeza y convicción es algo firme,
Es algo que nosotros tenemos que tener firmes en nuestra mente, en nuestro corazón, en el conocimiento, en el entendimiento, como le decía ahí, en nuestra conciencia tenemos que tener, y es muy difícil sacarlo de ahí, es muy difícil que a nosotros nos hagan cambiar de parecer, de no creer en Jesucristo, ¿cierto? No van a haber argumentos que valgan sobre eso. Eso, entonces, ¿cuál es tu convicción? Hágase esa introspección, mire hacia usted misma, hacia usted mismo y que está escuchándonos y viéndola a la vez. Pregúntese, ¿cuál es su convicción? ¿En qué estoy creyendo? ¿Cuál es lo que qué es lo que yo estoy deseando en este tiempo? Porque el año 2026, desde enero, nosotros como pastores, como líderes, como organización, hemos declarado que vamos a recibir el doble, que el ejemplo de Job para nuestras vidas era eso, que íbamos a recibir el doble. Entonces, nosotros debemos haber tomado desde el inicio esa convicción, esa fe y poder decir, yo creo que este año yo voy a recibir el doble. Y lamentablemente algunos están recibiendo el doble de azote, el doble de problema, el doble de dificultad, porque todavía quizá usted no está recibiendo la fe que hemos impartido en este año 2026 hasta este mes de julio. Así que te invitamos a que te sumes a esa convicción, esa certeza que nosotros tenemos, que Dios nos va a dar la bendición al doble. Pero había un requisito, había que servirle. Había que adorarle, había que conocerlo y reconocerlo. Y en eso hemos estado estudiando este año 2026. En cada palabra que el pastor haya dirigido en este año hasta este mes de julio ha sido con esa intención de que usted vaya haciendo esta introspección y diciendo en qué yo estoy creyendo, cuál es mi convicción. Porque en ese libro de Hebreos 11 nosotros vemos una lista de la llamada galería de la fe. El primer personaje que nosotros podemos ver es Abel. El primer personaje que aparece desde Génesis, Apocalipsis, es Abel. Y lo dice la galería de la fe. La galería de la fe te dice, Abel hizo algo. Manifestó algo en fe. Y lo primero que hizo dice que ofreció a Dios excelente sacrificio. Solamente por tener fe, él ofreció excelente sacrificio. Y nosotros tenemos que entender que es excelente, tenemos que entender que es sacrificio para poder copiar la fe de Abel. Si está Dios hablando de una galería de estos mismos personajes, porque Dios quiere que tú y yo copiemos la fe de estos personajes. Y el personaje Abel es aquel que da lo mejor. Eso es excelente, que da lo mejor. ¿Estás dando hoy tú lo mejor? ¿Estoy dando yo hoy lo mejor para Dios? ¿Es mi corazón el que está ligado a Dios para decirlo, esto es para ti? ¿O soy como Caín que dice, no, esto es para Dios, esto es para mí, pero toma lo que a Dios no le agrada? Toma lo que no era para Dios, era para cualquier cosa, pero para Dios no era. Probablemente como Caín era este que trabajaba la tierra, llevó las hortalizas medias picaditas, ¿verdad? La hortaliza que era para el cerdo, la hortaliza que era para echarla al campo, para que se reintegrara en la tierra, pero no era para Dios. Quizá esa es la ofrenda que hemos estado dando, quizá esto es lo que yo he puesto en la presencia de Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un excelente sacrificio, que demos lo mejor, que lo demos con calidad, que lo demos no por conveniencia. Usted y yo sabemos que muchas cosas las hemos dado por conveniencia. Es, Señor, tú me das, pero yo también te doy. Señor, yo te doy esto, pero si tú me das lo otro a mí. Entonces, como conveniencia. En cambio, lo que dio a Abel fue algo sin esta conveniencia. También lo que dio a Abel lo dio por gratitud. Muchas cosas tenemos que entregarlas por gratitud porque Abel reconoció de dónde venía todo. Por eso es que está escrito en la galería de la fe este varón, porque él tenía esa convicción. Él tenía esta fe, esta creencia de decir, todo viene de Dios. Es verdad, yo cuidé las ovejitas, yo las saqué al campo, yo me levanté temprano, quizás yo me desgasté en el día, pero la verdad es que Abel dijo, todo viene de Dios. Si Dios no hubiera intervenido, esa ovejita no hubiera parido dos, porque él tenía la doble unción, entonces parían de a dos.
Entonces, Abel pensaba y decía, no, yo tengo que darle lo mejor a mi Dios se merece lo mejor. Mire, otra cosa que hacía Abel, que siempre dio lo primero. Esto es algo que ha dado mucho de qué hablar durante los años, sobre todo cuando entregamos primicia, que es entregar lo mejor. El pastor Manuel también nos ha predicado muchas veces de qué es lo que tenemos que entregar, lo mejor, lo primero. Así que no te olvides de este primer ejemplo bíblico que hay. El primer ejemplo es Abel. Abel tuvo un resultado con la fe que él tuvo. Y ese resultado lo puedes tener tú, ese resultado lo puedo tener yo, lo podemos tener como familia. ¿Sabes cuál es el resultado? Dice que alcanzó testimonio de que era justo. O sea, Dios lo miró y dijo, este me agrada. A él lo voy a considerar justo. Por las cosas que él hace, por las cosas que ha hecho, este me agrada. Yo lo considero y digo, él es justo. ¿Y saben quién más se consideró justo en la presencia del Señor? El mismo Jesucristo. A él se le llama el justo. Imagínense el nivel que tiene Abel, el nivel de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensó como pensaba Jesucristo, dar todo, dar lo mejor, darlo con calidad y darlo pensando a quién se lo está dando, al Señor. Amén. Amén. ¿Tú vas con el siguiente? Sí, tenemos también a Enoc. Enoc fue traspuesto. No sabemos mucho de Enoc, pero sí hay dos libros que siempre circulan, que son los libros de Enoc. Pero aquí bíblicamente en la palabra aparece Enoc y dice que fue traspuesto. Pero antes de ser traspuesto, dice, él agradó a Dios. Entonces, el agradarlo significa que él caminó en fe, pensó en fe, habló en fe, actuó en fe, y él tenía esa certeza, esa convicción de que Dios es real, porque así lo dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible. Por eso necesitamos tener fe, necesitamos comprender la fe, porque hay un imposible. Y cuando la Biblia a mí me habla de un imposible, es imposible. La Biblia dice que Dios cierra, lo que Dios cierra nadie lo abre, y lo que Dios abre nadie lo cierra. Entonces es algo imposible para nosotros agradar a Dios, poder que Dios, el favor de Dios venga sobre nosotros. Es imposible si no usamos la fe. Por eso que necesitamos comprender la fe, necesitamos tener claro lo que significa la fe en nosotros, lo que significa andar en fe y agradar a Dios. Eso nos va a traer resultados, eso nos va a traer recompensa, nos va a traer vida eterna. Enoc se fue, Dios se lo llevó, él no vio la muerte, tuvo vida eterna. Iglesia, hermano, hermana amada en el Señor que estás ahí, él tuvo vida eterna. Y es lo que nosotros estamos luchando hoy en día. Cada uno de nosotros queremos agradar a Dios porque Dios tiene palabras de vida eterna. Él tiene palabras de bendición para nuestras vidas y necesitamos comprender la fe. Necesitamos tener claro cómo agradar a Dios con una fe genuina, no una fe combinada con emociones solamente, no una fe combinada con sentimientos o deseos que no son los correctos, y por eso que el evangelio muchas veces no nos resulta, no tenemos los frutos, no tenemos los resultados que realmente debemos dar. Recuerde la palabra anterior, que Dios, el discípulo tiene que ser el que da mucho fruto, y eso significa mucho resultado. Y para eso, para lograr los muchos resultados y los muchos frutos, usted y yo tenemos que comprender la certeza y la convicción, la fe de Abel, la fe de Enoc y la fe de Noé. De Noé. El tercer personaje que habla esta galería de la fe es Noé. Y usted sabe, así como ahora que está diluviando, que tuvo que tener fe, pero una fe extravagante, una fe de la que la tuvo que sostener en los tiempos más difíciles, donde había incredulidad, donde en esos tiempos Noé vivía en un mundo de maldad. Por eso es que él tuvo que tener una fe inquebrantable, una fe que conquistó el corazón de Dios. Dice que Noé conquistó el corazón de Dios con temor.
Él tenía temor. Dice que fue el temor el que le hizo construir el arca. Fue el temor el que lo llevó a poder estar ahí en el momento correcto y a la hora precisa. Es importante que usted sea como Noé. Noé no era cualquier persona, no era una persona que dice sí y después dice que no. Imagínense Noé dejando a medias un arca. Dejando a media de construir algo que iba a salvar a mucha humanidad, si esa humanidad hubiera creído. Pero ¿qué tal si hubiera sido como nosotros ese Noé, diciendo sí y no a cada rato? Hubiera dejado ahí quizá varios, por decirlo de otra manera, hubiese dejado varios animalitos fuera, porque le hubiera dicho al Señor, Señor, hice la mitad del arca. No me caben todos porque como lo hice a medias, como tuve una fe a medias, a veces sí, a veces no. Entonces, Noé en este caso deja bien claro que hay que tener una convicción desde el principio para tener también un buen final. Así que Noé dice allí que obedeció en tiempos contrarios. Y esa obediencia, dice la Galería de la Fe, condenó al mundo. Y esa misma fe la tienes tú, la tengo yo. Yo puedo tener una fe que condena a mi familia. Yo puedo tener una fe que puede traer condenación sobre aquel incrédulo, sobre aquella incrédulo. Yo tengo una fe que puede traer la condenación. Por eso es que hay que ser inquebrantable, que cuando tú dices, no, si yo creo que Dios lo hará, esa fe tiene que estar ahí, pero bien arraigada en tu corazón, bien arraigada dentro de ti, para que nada la conmueva. Imagínate, lo que enfrentó Noé son las burlas. Noé lo que más enfrentó fue la burla de la gente. Noé lo que más enfrentó fue la incredulidad de la gente. Dice que Pablo dice que él salía a predicar y la gente no le creía. La va a encontrar en versión María. Pero eso es lo que nosotros enfrentamos. Necesitamos la fe de Noé. Dice que la fe de Noé te hace evaluar qué es lo mejor. Y esto debe ser lo mejor para nosotros. Dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo mejor? La fe de Noé te dice qué es lo mejor. Noé dijo, no sé, yo no veo agua, yo lo único que veo es, quizá a lo mejor en esos tiempos no había puro desierto, uno se imagina puro desierto, pero a lo mejor no había desierto, pero que no había llovido sobre la tierra era claro, porque la Biblia lo dice. Entonces él no veía agua, él no veía nubes, pero él oyó a Dios. Y él sintió en su espíritu que Dios lo había escogido para hacer algo grande. La fe de Noé lo hizo obedecer con temor. Y eso dijo, eso es lo mejor. Yo voy a escoger lo mejor. ¿Se recuerdan de María cuando está en la presencia de Jesucristo? Ella escogió lo mejor. Entonces la fe de Noé siempre te va a hacer escoger lo mejor. ¿Qué es lo que tú consideres? Lo mejor no es lo mejor para Dios. Porque yo te puedo decir lo mejor es quedarme en la camita. Pero recuerda, para Dios a lo mejor no es que te quedes en la camita, ¿verdad? Recuerda Noé, ¿cómo se llama este personaje? Jonás. Jonás dice en su corazón, lo mejor es que yo me vaya para este otro lado y no a ni a predicar. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Para que no te pase lo que le pasó a la multitud en los tiempos de Noé, escoge lo mejor, evalúalo en tu espíritu y comienza a escoger, pero de acuerdo a ese mejor que te lleve a Dios. No a lo mejor que yo considero lo mejor, pero me aleja de Dios. Todo lo que te aleje de Dios no es lo mejor. Todo lo que te aparta de Dios no es lo mejor. Aparentemente lo fuera, pero no lo es. Todo lo que te aparta de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, no es lo mejor. Y Noé nos deja claro qué es lo mejor. Noé nos enseña que el temor trae un resultado de protección a toda la familia. Recuerda que lo único que entró a esa arca, aparte de todos sus animalitos, fue la familia de Noé. Y ellos estuvieron guardados y protegidos ante un gran diluvio. Un diluvio que no duró un día. Un diluvio que no duró dos días. Es un diluvio que duró bastante tiempo, duró más de un año. Un año protegido, un año guardado, un año. Recuerda lo que te estoy diciendo.
Noé nos enseña que la protección de Dios vale. Así que pon esto en tu espíritu de escogerlo a Él, de poder refugiarte en su presencia y poder decir, yo voy a ser de los que creen como creyó Noé. Y dice el Señor Jesucristo que los tiempos serán como los tiempos de Noé. Y hoy nosotros tenemos como los tiempos de Noé. Así que sé un Noé en este tiempo, aférrate a la fe que nos impartió y escoge lo mejor. Tremendo. La fe de Noé, por la certeza y la convicción de Noé, por la certeza y la convicción de Abel, por la certeza y la convicción ¿de quién más estamos hablando? Hay tantos. Abraham, Sara. Ahora viene Abraham y Sara. No, pero era el anterior. Tenía Abel, Enoc, Enoc se me estaba olvidando. Por la certeza y la convicción de estos varones, ¿cierto? De estos hombres. Oiga, la fe de ellos era impresionante. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían la Torá, ellos no tenían una escritura. Ellos solo tenían la fe, la certeza, la convicción. No veían, no leían. Entonces, ¿cómo lograban tener esa fe? Por eso es que son personajes que están escritos en la palabra como ejemplo para usted y para mí. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra, distintas versiones, distintos idiomas, tenemos películas, tenemos series, tenemos un montón de cosas que nosotros tenemos para alimentar nuestra fe, y aún así, iglesia, nos cuesta, porque hoy en día tenemos mayor contaminación, son los tiempos finales, es la mayor contaminación a nuestra fe. El enemigo nuestro quiere matar, destruir nuestra fe. Él quiere siempre, esa es la misión de él. Él vino para matar y hurtar y destruir nuestra fe, destruir nuestra certeza, nuestra convicción, o que solamente tengamos una certeza pero no tengamos convicción. La cosa es que siempre quiere dividir, y aquí vemos a Abraham y vemos a su esposa. Entonces vemos a un matrimonio anciano, un matrimonio que nos da un ejemplo que literalmente nos bofetea en nuestro rostro para reaccionar, porque ellos eran ancianos. Y aquí yo sé que nosotros en la iglesia no hay ninguno que tenga 90 ni 100. Entonces, vamos a pasar esos números, sí, vamos a pasar los 100, vamos a pasar los 90. Gracias por su amén, los escuché desde aquí, hermanos, hermanas, amadas en el Señor. Entonces, vamos a pasar los 90, y este matrimonio es un ejemplo para nosotros como matrimonio. La fe de ellos, la fe de Abraham, de esperar, de tener un hijo y después de obedecer al padre para sacrificar a ese hijo que le costó tanto esperarlo. Oiga, no, son una fe, una certeza, una convicción sobrenatural que ellos tienen, que nos demuestran a nosotros que nos falta un montón, que nos falta muchísimo de creer en el Señor, de tener esa certeza, porque Hebreos 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Si yo no tengo la fe correcta, la fe que demanda la Biblia, ¿cierto? La certeza y la convicción, estas dos cosas juntas, esta fe va a ser imposible que yo mueva la mano de Dios, va a ser imposible que Dios me dirija, me guíe y me dé los resultados que yo quiero tener. Yo tengo que tener resultados y frutos, y esos frutos y resultados tienen que ser muchos, iglesia. Muchos, tienen que ser muchos para que nosotros seamos excelentes discípulos en las manos del Señor. La bendición de Dios tiene que venir como esa lluvia que está cayendo, ¿cierto? Intensa, una lluvia que está cayendo intensamente en esta hora, y eso es tremendo, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios envía bendición y envía bendiciones en abundancia. Siempre va a querer bendecir nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra fe en abundancia, hermanos, hermanas amadas en el Señor. Abraham le dio la orden, Dios salió de su tierra, se fue sin conocer a dónde iba, pero obedeció por causa de tener esa certeza, esa convicción. Recuerde, él no llevaba una Biblia, él no llevaba algo que le recordara. Nosotros tenemos que tener escrito, como dice la Biblia, sobre la tabla de nuestro corazón, la palabra. Tenemos que tenerla escrita en los dinteles, tenemos que tenerla escrita en la ventana, donde sea, en cualquier pared. Siempre tenemos una palabra de Dios en nuestro hogar que nos está recordando siempre quiénes somos. Pero ellos no tenían eso.
Ellos no tenían esa escritura que los fortalecía, que los afirmaba como a usted y a mí. Y por eso que son sorprendentes en la certeza y la convicción que ellos tenían hacia Dios. Creían que Dios era real y creían que Dios era galardonador. O sea que Dios premia. Hermano, hermana amada en el Señor, Dios es real. Créelo en tu corazón, créelo en tu mente. Dios es real y Él te va a premiar. El galardón es un premio. Amén. Así es. Y en uno de los premios que ganó Abraham, permítame agregarle, es ser llamado amigo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llamados amigos? Yo creo que esto no te puedes olvidar. La fe que tú tienes en el Señor te puede atraer a Dios en una amistad sincera, eterna, en una amistad donde tú necesitas algo y ese amigo nunca se va a negar a prestar, a dar, a acompañar. Por eso es importante que tú guardes estas verdades en tu corazón. La Biblia nos enseña que es mejor ser el amigo, porque dice que vale más que un hermano. Así de fuerte es la amistad. Puede valer más que la hermandad misma. Así que gánate a Dios como amigo, creyendo como creyó Abraham, como creyó Sara, como creyeron los descendientes de esto. Y el siguiente personaje que aparece en esta galería de la fe se llama Jacob. Y usted lo conoce. Yo lo conocí y en aquellos tiempos cuando lo conocí, era llamado el usurpador. No sé si esa era la novela, pero yo conocí a Jacob como el usurpador. Y este varón era mentiroso, dice aquel Esaú, no lo dice la Biblia, dice Esaú. Esaú dice, este me robó, este me engañó. Esaú profetiza diciendo que el hermano que él tenía era un usurpador. Por eso es que es importante que usted tenga fe para que le puedan cambiar el nombre. Y así lo señale quien lo señale a usted de la manera en cómo lo identifiquen de forma personal, el Señor te pueda cambiar el nombre, como se lo cambió a Jacob, llamándole Israel. Israel es aquel que está con Dios, que peleó y ganó. Así que te invitamos a que tu fe te pueda cambiar el chip, que tengas una convicción en Dios, que te diga, yo realmente quiero que el Señor me cambie el nombre, porque María es como cualquier María que nombran por ahí, a todos se le olvida que yo me llamo María. Pero qué importante es cómo te llama el Señor, la escogida, la amada, la plena. Dios tiene un nombre para llamarte. A este Jacob dice que, y a mí me preocupó mucho lo que habla en el versículo, porque dice que él heredó una bendición, una oración que hizo sobre los hijos de José. Pero curiosamente Jacob tiene más hijos. No solamente era José. Y en este versículo no se nombran todos los hijos de Jacob, sino que solo los hijos de José. Hay algo curioso, ahí algún día lo vamos a entender, por qué la galería de la fe no nombra toda la oración que hizo Jacob por sus hijos, pero sí queda escrito una bendición sobre los hijos de José. Y una de las cosas que yo tomo y creo que sucede es que Jacob portaba una bendición. Sí o sí, por donde usted lo vea, él porta una bendición. Y en esta noche yo te declaro con mi boca que tú portas una bendición. Tú portas una bendición para poder transmitirla, declararla de generación en generación. Si tú eres madre, si eres padre, puedes declarar esa bendición sobre tus hijos. Si tú eres abuela, si eres abuelo, puedes declarar esa bendición sobre tus nietos. Porque el día en que nosotros tomamos promesas de Dios, Dios nos la hereda a nosotros. Y por ende, ahora la tienes tú. Y una vez que uno tiene esa bendición, la puede heredar, transmitiéndola, declarándola, colocando las manos sobre los personajes y poder decir, yo declaro con mi boca que la fe que me dio Dios a mí, la tienes tú. Yo declaro con mi boca que la bendición que cargo yo, ahora la tienes tú también. Y así como un día yo también oré por mis hijos, yo dije, yo soy libre, mis hijos son libres. Así que esta fe yo creo que tenía Jacob, tenía una bendición. ¿Qué bendición cargaba Jacob?
Primera, la bendición de las oportunidades. Si usted carga bendición de oportunidades, transmítaselas ahora a sus hijos. Ponga sus manos sobre ellos y cargue a sus hijos con la bendición de las oportunidades. Póngale allí, mi hijo tendrá muchas oportunidades. Como decía allí una de las oraciones, que en la arena uno podía encontrar tesoro. Así también sean nuestras declaraciones de fe sobre nuestros hijos. Mire qué más cargaba Jacob, la bendición de ser el victorioso. El que venció. Recuerde que su nombre significa eso, porque luchó con Dios pero venció. Mira, eso es lo que tú cargas, eso es lo que yo cargo, eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Tú eres más que vencedor, a ti te van a salir bien las cosas, tú vas a llegar a lugares de privilegio. Eso declárelo, no solamente diga yo lo tengo. Porque muchas veces hacemos eso, yo lo tengo, es mío, Dios me lo dio a mí. Pero también ahora ponga las manos sobre uno de sus hijos, sobre todos sus hijos, y comience a declarar esa bendición, como lo hizo Jacob con sus nietos. Otra bendición que cargaba Jacob es la bendición de la multiplicación. Recuerde que él habló con Dios y le dijo, mira, ¿sabes qué? Mi suegro me ha engañado una, me ha engañado dos, me ha engañado 3 veces, y en vez de surgir salgo para atrás. Que entonces Dios le dio una estrategia y le dijo, mira, pon esta varita en el agua y las que salgan rayadas y pintadas va a ser para ti. Entonces así se empezó a multiplicar Jacob, y la multiplicación generó recursos, regeneró la bendición económica. Así que eso lo cargamos nosotros, eso lo carga usted. Si usted tiene fe en el Señor, si usted tiene una convicción de que en Dios usted ha recibido la multiplicación, usted la puede transmitir. Transmita la oportunidad de la multiplicación a otro. Transmita esa multiplicación, transmita la fe que usted tiene a través de una oración tan simple, colocando la mano en el hombro, en la cabeza, en la espalda, adelante, en el pecho, donde usted quiera poner la mano. Póngala allí y comience a decirle, yo declaro que lo que yo tengo es una bendición, y la bendición que yo cargo hoy la pongo sobre ti. Y comienza a declarar qué bendición tiene. Por ejemplo, hay muchos papás que les es fácil tener casa propia, pero a los hijos les está saliendo difícil tener la casa propia. ¿Qué tal si usted pone mano y comienza a decirle, hoy yo te bendigo con la bendición que me dio Dios, que genero yo en el nombre de Jesús, la pongo sobre ti, ahora tú también vas a tener casa propia? Qué bendición, ¿verdad? Otra bendición que cargaba Jacob es que él podía entender que la bendición venía de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que no entiende que todo viene de Dios? Una de las cosas que entendió también Abel. Hay gente que no entiende. Recuerde, Jacob se encuentra en Betel y le dice, Señor, mira, no tengo nada, no llevo nada. Voy a la casa de mi suegro, que en ese entonces no era su suegro, ¿verdad? Era su tío. Dice, yo no llevo nada, no tengo nada, pero tú lo que me bendigas, el diezmo te traeré. Eso es reconocer a Dios. Y eso es cargar una bendición, de saber de dónde vienen las cosas. Y dice la Escritura que Dios lo favoreció grandemente. Cuando vuelve de regreso a su papá, tiene que pasar por Betel. Y ahí le entrega a Dios los diezmos. Y dice que se lo entregó ahí en la casa, dice que es casa de Dios y puerta al cielo. Imagínese en el lugar donde se encontraba Jacob. Así que yo te invito a tener la fe de Jacob. Jacob es un personaje, pero de mucha bendición. Y yo creo que usted también lo es. Usted también es un personaje hoy en día de mucha bendición, que tiene bendición, que carga la bendición. Y no es cualquier bendición, tiene una bendición precisa. Esa declárelo sobre sus hijos. Por ejemplo, yo tengo la bendición de que Dios me sanó mi mano. Mire, imagínense, yo voy y oro por el que tiene enfermedad. Tiene que sanarse porque Dios me dio a mí esa bendición. Así que te invitamos para que tú también puedas transmitir a tus generaciones la bendición de Jacob. Tremendo. Ya se le acabó. Tremenda bendición, tremenda bendición. Tremenda bendición la de este Jacob. Y también tenemos ahora el último personaje que queremos presentarlo en esta hora para ir a un tiempo de ministración también. Tenemos a Moisés. Moisés, niño hermoso, ¿cierto? Que nació
y sus padres lo dejaron desafiando el decreto del faraón. Y Moisés también se crió con el faraón, se crió con la familia del rey de Egipto. Pero él, cuando creció, desechó esto, desechó y amó más a su pueblo, amó más sus raíces, su sangre, ¿cierto? Y amó más, en ese tiempo él no conocía tanto a Dios y prefirió los dolores antes que los lujos, todo lo que él tenía, y se fue. Y después Dios lo llamó a los 80 años, imagínense, 80 años. A los 80 años lo llama en la zarza. Moisés tenía 80 años cuando lo llamó, y eso es para que nosotros podamos entender que la fe, aunque nosotros ya hayamos envejecido o hayamos envejecido, la fe va a resultar y te va a dar fruto igual. Amén, hermanos, que estás ahí, no importa tu edad, Dios te va a usar de igual manera. Dios te ha llamado en este tiempo, Dios te ha llamado para que usemos la certeza, la convicción que la palabra nos enseña, usemos la fe, cada uno de nosotros. Hemos hablado de estos personajes y todos ellos usaron la fe, la certeza y convicción de que Dios es real y que Dios premia. Dios te va a premiar. Esta es la palabra de esta noche, que Dios es real y te va a premiar, y tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que así es, y Él te va a premiar en los mejores o con las mejores bendiciones que cada uno de nosotros necesitamos, queremos y hemos buscado tanto y anhelamos. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios abra camino, que Dios sane a tal persona, que Dios nos sane a nosotros, que Dios intervenga en la vida, en la salud, que Dios intervenga en la economía, en el trabajo. Dios quiere intervenir en eso, pero necesita nuestra fe, necesita nuestra declaración de fe, necesita que nosotros creamos con todo nuestro corazón y declaremos que Él es real y que es galardonador. Cierto. Mi Dios es real y mi Dios es galardonador. Mi Dios es real y Dios me premia. Y Dios tiene un premio para ti. Está la vida eterna, están las bendiciones terrenales, están las bendiciones para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Están todas esas bendiciones. Es cierto, Moisés dice que se sostuvo como mirando al invisible. Así que así tenemos que sostenernos nosotros, como mirando al invisible. No lo vemos, pero creemos que Él está, que Él existe. Y fue usado en gran manera. Recuerde todo lo que Dios hizo a través de Él con las plagas. Oiga, cómo enfrentó al faraón, cómo los sacó de Egipto, cómo atravesó el mar. Montón de cosas extraordinarias que a nosotros nos cuesta un montón hoy en día. Eso. Moisés, a pesar de que no vivió en la tierra prometida. Él caminó, salió de Egipto, todo para llegar a la tierra prometida, pero no le dejaron entrar. Pero a pesar de que no entró, él vio a Dios. Y yo creo que ahí ya estaba todo pagado, ¿verdad? Claro. Ver a Dios es lo más glorioso. Quizás yo no voy a recibir lo que más deseo. A lo mejor también de Moisés no era su deseo, era ver a Dios. Y él lo vio. Él vio su espalda. Y el libro de Judas me habla de que hasta su cuerpo fue guardado por causa de la fe que tuvo Moisés. Y una de las cosas que más me gusta de toda la historia de Moisés y de la fe que él tuvo fue que vio cada una de las manifestaciones de Dios. Si Dios, por ejemplo, cuando están en Egipto, su vara se convierte en culebra, ya esa es la primera manifestación. La mano que sale, ¿verdad?, de su pecho, que sale con lepra, después la vuelve a entrar, sale sana como la de un bebé. Segunda manifestación, luego comienza a ver cada una de las plagas de Egipto, donde vemos ahí un río convertido en sangre, y así fueron aumentando hasta que vio la misma muerte pasando casa por casa, matando al hijo mayor de los egipcios por causa de que estos no se sumaron a la fe de poder decir: esta noche vamos a marcar la puerta para que no pase la muerte, porque no solo era para los israelitas, también era para ellos, pero ellos no creyeron. Y la escritura nos deja claro que esa noche de Pascua murió muchos niños, muchos jóvenes, muchos hijos primogénitos por causa de la poca fe de algunos. Hoy que tu fe sea aquella que manifieste a Dios en tu casa. Dios tiene que ser manifestado en tu casa. Dios tiene que ser manifestado en tu familia. Quiero que vayamos a un tiempo de oración,
Vamos a orar, vamos a ministrar un poco, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo pasa la hora? Súper rápido. Y quiero orar por esta palabra. Quiero que usted ahí en su hogar pueda tener esa comunicación, esa unión con Dios. Pueda usted inclinar su rostro con todo respeto y orar junto con nosotros. Padre bendito, en esta hora, Señor, te adoramos. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos das. Gracias, Señor, porque la palabra nos enseña que usted es el que puso la fe en nosotros. Usted puso una porción de fe en nosotros, Señor. A cada uno de nosotros nadie puede decir que no tenemos fe, porque usted fue el que la colocó en nosotros. En esta hora, Señor, a través de todos estos ejemplos, Señor, ayúdanos a ser excelentes en la fe. Ayúdanos a ser mejores en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder derrotar esa falta de fe, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre Santo. Danos la fuerza, pon en nosotros el querer como el hacer. Activa en nosotros la certeza, la convicción, Señor. Padre, glorifícate en nuestra vida. Glorifícate en cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí conectados, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares. Bendícelos, Señor. Que podamos usar la fe que usted nos ha enseñado, que usted nos ha entregado. Podamos usar esa fe, Señor, y tener los resultados que deseamos, que queremos. Hoy, Señor, declaramos, hermano, hermana amada en el Señor que estás ahí, declara junto conmigo. Señor, yo creo que tú eres real. Yo creo que tú eres real en mi vida, real en mi trabajo, real en mi salud, real donde quiera que ando, tú eres real conmigo, Señor. Yo creo que tú eres un Dios real. Yo creo, Padre Santo, en esta hora, que tú eres un Dios que premia, un Dios que recompensa, que retribuye. Un Dios que siempre quiere premiar a sus hijos. Por muy poco que hagamos, por muy poco que le busquemos, Él siempre va a tener ese galardón. Él siempre va a tener ese premio. Yo lo creo, Señor. Yo creo que nada va a ser imposible a mi fe. Nada va a ser imposible a tu fe, hermano, hermana amada en el Señor, que estás ahí conectado. Nada. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, hermana amada en el Señor, si tú y yo creemos, el Padre, el Creador, nuestro Padre Celestial, Él va a mostrar su gloria como se la mostró a Moisés. Él va a mostrar su gloria en favor de tu asunto, en favor de tu problema, en favor de tu salud. Él va a mostrar su gloria, su maravilla. Él va a mostrar que su poder es tan grande y te va a dar vida eterna a ti y a los que están contigo. Dios te ama, hermano, hermana amada en el Señor. Solo dile al Señor en esta hora, yo creo, Señor, que tú eres real. Yo creo que tú eres el que me premia día a día. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Amén y amén.